este señor y su doctrina dicen que tenemos doctrina distorsionada cuando estamos siendo textualmente bíblicos. Eso es muy importante que usted, estimado cristiano, lo tenga en cuenta. A ver, ¿dónde está la doctrina distorsionada? Eso de... Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Tenemos acá al amigo un poco alterado, diciendo que él es textualmente bíblico y que tenemos que demostrarle dónde está la doctrina distorsionada que él predica. Entonces quiero que ustedes me acompañen a demostrarle la doctrina distorsionada que él está predicando junto con su hijo en redes sociales. Pero antes de todo, quiero recordar que la palabra distorsionar significa desfigurar o desformar algo. Así que la doctrina de Cristo bíblicamente nos presenta al Señor Jesús como Dios y como hombre. Sin embargo, aquí el amigo distorsiona esa doctrina. ¿Por qué? Porque le quita toda la parte a la escritura donde presenta a Jesús como Dios y se queda solamente con la partecita donde dice que Jesús es el Hijo, es el Mesías. Eso es deformar o distorsionar, quitarle una parte a aquella verdad completa y quedarse solo con la partecita, con una partecita de la verdad. Escúchelo usted mismo. Que creer que Cristo es Dios, eso no está en la Biblia, que hay que creerlo así. Entonces, aquí lo tenemos distorsionando la doctrina, diciendo que en la Biblia no dice que el Señor Jesucristo es Dios, cuando todos sabemos que la Biblia sí lo declara y lo afirma. Así que ya demostró que está distorsionando la doctrina. Sigamos escuchando y usted mismo se dará cuenta que él va a intentar citar versículos para demostrar que Cristo no es Dios, y ninguno de los versículos que él cita dicen lo que él va a decir. Escúchelo usted mismo. Vamos a mirar Romanos capítulo 1 versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y el versículo 25 dice de Romanos 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces eso es lo que a él le aterra, porque nosotros no tenemos la doctrina de Roma. Roma sí le enseñó al mundo que Cristo es Dios, personificado, humanado. Entonces cuando usted dice que Dios se hizo hombre, está cambiando la imagen del Dios incorruptible. Lo acabamos de escuchar cometiendo una serie de errores, porque está un poco alterado, entonces no tiene tiempo de pensar y comete grandes errores. El primer error, citar un versículo que no dice en ningún momento que Jesucristo no es Dios y hacer parecer que el texto está diciendo eso. Segundo error, afirmar que es Roma la que dice y enseña que Jesucristo es Dios, cuando todos sabemos que es la misma Biblia la que lo enseña. Tercer error, sacar de contexto el versículo, insinuando que ese versículo está hablando de Roma, cuando el contexto en ningún momento nos está hablando de Roma. Fíjese que el contexto nos viene hablando es de una generación que ya había conocido a Dios, y habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. Así que el contexto no nos está hablando de Roma, porque Roma nunca ha conocido a Dios y nunca ha tenido la imagen de Dios. De modo que este es el tercer error que él comete, descontextualizar el versículo y aplicárselo a Roma cuando el texto nunca está mencionando a Roma. Ahora, el cuarto error es más grave todavía, porque él dice que si decimos que Dios fue manifestado en carne, que eso es cambiar la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, insinuando que el apóstol Juan y el apóstol Pablo cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, cuando Juan en su Evangelio capítulo 1 versículo 1
dijo que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios, y para que nadie se confunda dijo, y el verbo era Dios. ¿Cuál Dios? Pues el único Dios y Padre que existe. Era el verbo, era esa palabra que estaba con Dios, pero no era otro Dios, sino el mismo Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1, el mismo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que ese verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que ahí Juan no estaba cambiando la gloria de Dios, sencillamente estaba declarando la verdad, y esa es la verdad que seguimos predicando. El apóstol Pablo también dijo en 1 Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. Así que esto no es cambiar la imagen de Dios por imagen de hombre corruptible. Esto es la revelación que él no ha podido recibir, y por eso se aterra al escuchar estas cosas, y por eso niega estos versículos que están declarados, inspirados en la santa palabra. Entonces no es lo peor creer que Cristo no es Dios. Lo peor es no creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, yo creo que todos creemos que el Señor Jesús en su condición humana es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Eso no lo niega nadie, ni los demonios, porque los demonios le decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El problema es que la persona se quede con esta partecita de la verdad y niegue que el Señor Jesús es el verdadero Dios, como lo registra la Biblia. Ahora, si miramos a Cristo, entonces Él también predicó doctrina distorsionada, según este pastor. Porque dicen en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mateo 16:16, el apóstol San Pedro, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor creyó en doctrina distorsionada, según este pastor, porque dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús tenía doctrina distorsionada, porque no le dijo, te lo revelé yo, que soy el Padre. Bueno, el Señor Jesús no tenía doctrina distorsionada porque Él no estaba negando la Escritura. Él no estaba negando los versículos como lo hace mi amigo, y los apóstoles tampoco lo estaban negando. Los apóstoles, así como dijeron que era el Hijo de Dios, también dijeron que era el verdadero Dios y la vida eterna. Así que ellos sí predicaron la doctrina completa. Así que cuando Jesús dijo que te conozcan a ti, único Dios verdadero, el Señor Jesús estaba hablando en su condición de hombre. Pero en su condición divina, el mismo Juan, inspirado por Dios, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, demostrando que Jesús en su humanidad es el Hijo, pero en su divinidad ese Dios verdadero es el mismo Señor Jesucristo. Así que no estaban distorsionando, porque ellos sí estaban enseñando la verdad completa. ¿Qué más nos dice el apóstol San Pablo? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero entonces esas palabras de Pablo para este pastor, eso es doctrina distorsionada. No, el apóstol Pablo tampoco distorsionó la doctrina, porque así como el apóstol Pablo dijo que el único Dios es el Padre, así también el apóstol Pablo en Tito 2:13 dijo que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, cosa que mi amigo no cree y niega y distorsiona. Así que el apóstol Pablo también enseñó la verdad completa sin distorsionar. Y estando en condición de hombre, o sea, el Hijo se bajó, se quitó el fuero, por eso dice, se despojó a sí mismo, se quitó el fuero de Dios. Y tanto se quitó el fuero de Dios que Él dijo, gloria de hombre no recibo. O sea, que no permitió ser adorado. Fíjese que está sacando de contexto el versículo de Juan 5:41, donde Jesús dijo, gloria de hombre no recibo. Y él dice que Jesús quiso decir con eso que no lo adoraran. Pero eso no es lo que Jesús dijo en ningún momento. Lo que pasa es que no lee el contexto y por eso cae en grandes errores. Porque si él siguiera leyendo, ahí mismo en Juan 5:44, Jesús le dijo a los judíos,
¿cómo podéis creer si reciben gloria los unos de los otros y no reciben la gloria que viene del Dios único? Pues los judíos, ellos se daban la gloria, se presentaban como los rabinos, como los sabios, como los hijos de Abraham, y así se le presentaban a Jesús, y esa gloria que ellos mismos se daban era la que Cristo no les recibía. Pero Cristo nunca estaba diciendo que no recibía adoración. La Biblia nos demuestra abiertamente que el Señor Jesús recibió adoración en muchas ocasiones. Fíjese que en Mateo 28:17, después de que Jesús resucitó, dice que los discípulos al verle le adoraron, y en ninguna parte dice que Jesús les rechazó la adoración. También en Juan 9:38, un hombre que había sido ciego de nacimiento y que Jesús lo había sanado, al ver a Jesús se postró y lo adoró, y Jesús tampoco le rechazó la adoración. En Juan 20:28, Tomás le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Y Jesús nunca le dijo a Tomás: estás blasfemando, me estás diciendo Dios. En ningún momento Jesús le rechazó esas palabras. Lo que Jesús le dijo fue: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De modo que cuando los apóstoles adoraron a Jesús, es porque ellos entendieron que Jesús era Dios manifestado en carne, en condición de hijo. Por eso lo adoraron. De lo contrario, nunca le hubieran dado adoración. Así que lo que mi amigo está planteando es solamente una cortina de humo que va en contra de lo que realmente dice la santa palabra. Y en la Biblia él lo dejó claro todo el tiempo. Cuando lo fueron a reverenciar, a adorar, diciéndole bueno, dándole alabanza como si fuera Dios, él dijo: a mí no me diga eso, no me llame bueno, porque solo hay uno bueno, Dios. Jesús nunca dijo: no me llamen bueno. Jesús le dijo a aquel hombre: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es Dios? Demostrándole a aquel hombre, que era un judío, que no creían en Jesús, no lo aceptaban como el Mesías, sin embargo le decía bueno. Entonces Jesús le está demostrando que si le dice bueno, que tenga en cuenta que solo hay uno bueno y que es Dios. En otras palabras, si me dices bueno, me estás llamando Dios. Eso fue lo que Jesús le quiso decir, pero Jesús nunca le dijo: no me llames bueno. Estamos recomendando Biblias hebraicas, Biblias celosas con la traducción. Entonces, consultando con esas Biblias, nos damos cuenta de que hay algunos versículos que están adulterados. Pero yo no he dicho que todos están adulterados. Este pastor está mintiendo. Hemos dicho que hay unos adulterados y otros mal interpretados por ellos mismos. Ahora, él dice que no todos los versículos que dicen que Jesús es Dios están adulterados. Que el problema es que hay unos mal interpretados por nosotros. Y yo me pregunto, ¿acaso los versículos que declaran y afirman que Jesús es Dios tienen algo que interpretarle? Esos versículos no tienen nada que interpretarle. Los versículos están es para creerlos. Dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Eso qué hay que interpretarle? Nada, eso es creerlo. Tito 2:13 dice que el Señor Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Eso no tiene nada que interpretarle. Eso es para creerlo. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. ¿Eso qué hay que interpretarle? Nada, eso es para creerlo. Así que cuando él dice que los estamos mal interpretando, esa es una cortina de humo, porque todos los versículos que declaran que Jesús es Dios son afirmaciones, son declaraciones que no tienen nada que interpretarle, sino lo único que tienen es que creer lo que el texto está diciendo. Dice que es un pobre argumento decir que hay textos adulterados. Vamos a ver quién nos dice que tenemos la razón. Leamos lo que nos dice nuestro propio Padre Eterno. Mire, Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
Oiga eso. Lo que dice el mismísimo Padre Eterno, que sí hay textos en la Biblia, en las Escrituras, que han sido adulterados, y lo dice el mismísimo Padre Eterno. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, el pueblo de Israel ha invalidado la palabra con las tradiciones. Cuando se habló en el Antiguo Testamento que los escribas cambiaban la ley, eso se estaba refiriendo a la ley, no a los textos del Nuevo Testamento. Y cuando se pronunció lo que dijo el Señor, que los judíos invalidaban el mandamiento de Dios, cuando se dijo eso ni siquiera estaba escrito el Nuevo Testamento, no se había traducido la Biblia. Así que si hubo algún texto adulterado fue en las traducciones, pero él no puede venir a citar versículos para tratar de demostrar que él tiene razón al decir que esos versículos están adulterados, cuando la Biblia en ningún momento está diciendo que los versículos que declaran que Jesús es Dios están adulterados. Todo esto son cortinas de humo para tratar de justificar su desobediencia y para seguir predicando doctrinas distorsionadas. Así que queda en evidencia que todo lo que está diciendo son cortinas de humo, y todo lo que él quiere hacer es distorsionar la doctrina y rebajar al Señor Jesucristo, presentándolo como una simple criatura y hacerle creer a mucha gente que esa es la verdad. Reflexionen estas cosas y que Dios te bendiga.